Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buenas Sí, tardes, doctor. doctor, buenas Sí. tardes. Hola, doctor, ¿me escucha? Ya, muy bien, entonces vamos a dar la última clase del programa de Salud Pública 3. Después le voy a dar el temario, porque el examen va a ser el día de aquí a una semana, o sea, el 23 de septiembre. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es el próximo viernes? ¿Qué fecha es un ratito? 23, doctor. 23, ¿no? Eso. Hoy es 16, Doctor, o sea, de aquí a una semana. ¿Ya? Y doctor, le voy a dar el temario todo para que ustedes ya sepan cuáles son los temas que van a entrar. ¿Está bien? doctor, Sí, yo doctor, estoy con usted en fisio igual. ¿Será en horario diferente? Porque essa fecha também é de fisio, o exame de fisio. No, no, todavía no he fijado yo el examen de fisio, la hora ni nada. Yo tengo que fijar el examen de fisio, pero es un horario que no necesariamente tiene que ser el horario de clase, pero dura 15 minutos, 10 minutos, ¿no? O sea que no incompatibiliza nada, ¿no? Pero el examen de Ya, física, de fisiología no lo he fijado yo todavía ni el día ni la hora, ¿ya? ya, doutor, ya. Voy a tener cuidado de que no se sobrepongan los horarios, por supuesto, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Muy bien. Entonces, hoy día tenemos el tema de antivirus, ¿ya? Esta enfermedad es una enfermedad de efecto contagiosa bastante grave que tiene mucha incidencia de muerte y la tenemos en nuestro medio. Ya han habido bastantes casos fatales en nuestro medio, entonces por eso es que vamos a verlo hoy día. Muy bien. Entonces aquí tenemos antivirus. Voy a poner la imagen grande. Aquí está entonces el antivirus con una silueta, una sombra del animal que lo transmite. Vamos a ver, ¿cómo se define el antivirus? El antivirus se define, estoy escuchando ahí un ruido, a ver si alguien tiene un micrófono abierto. A ver, no hay. Bueno. Entonces, decíamos que el antivirus es un virus perteneciente a la familia Bunjaviridae, que puede producir un cuadro infeccioso en el hombre transmitido de roedores salvajes como ratones. El virus ANTA, virus del ANTA que se llama, tiene un periodo de incubación en el organismo que varía entre 3 días a 4 semanas aproximadamente. Entonces, fíjense, ese es el periodo de incubación. Muy bien, en la definición nos da un pantallazo bien genérico sobre la enfermedad. Siempre la estructura nosotros la armamos sobre agente etiológico, mecanismos de transmisión, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, prevención, etcétera, ¿no? Aquí es solamente como introducción. Vamos a seguir. ¿Qué es el antivirus? Enfermedad respiratoria aguda que puede llegar a ser mortal. Se adquiere al contacto con ratones silvestres, entre comillas, de cola larga. Entonces, fíjense que normalmente esta enfermedad ataca en la zona rural. Allá en la zona rural existe este ratón de cola larga, este roedor, que es uno de los vectores que transmite esta enfermedad. Y por eso es que lo vamos a ver ya en el mecanismo de transmisión y contagio. Muy bien, sigamos. Agente infeccioso. El agente etiológico es un virus ARN del género antivirus de la familia Bunjaviridae. DAE se escribe y se pronuncia como saben ustedes en latín. ¿Ya? En las Américas se reconoce más de 20 cepas distintas, cada una asociada a un ratón silvestre diferente que actúa como reservorio específico de la enfermedad. Muy bien, entonces aquí tenemos nuevamente cómo se transmite. Entonces vamos a ver, el antivirus es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus ANTA. Los ratones silvestres, principalmente los colilargos, lo transmiten a las personas eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina. Entonces, fíjense que este roedor de cola larga
ratón colilargo que hay en la zona silvestre, pues no es el ratoncito común y corriente que tenemos en la zona urbana. Estos pertenecen a otra familia de los colilarga. Entonces, este es el roedor que a través de la saliva, las heces y la orina transmite la enfermedad. Uno, por inhalación, que es la causa más frecuente. Esa materia fecal desecada por el sol, etcétera, después se pulveriza y es levantada por el viento. Entonces, ahí están los aerosoles flotando y la persona que respira ese ambiente con esos aerosoles donde está el virus, entonces se va a infectar por vía inhalatoria. Segundo, por contacto directo. Si la persona tiene contacto directo con la saliva, las heces o la orina de estos roedores de cola larga, también se puede infectar. Tercero, por mordedura. Igual, mordedura de roedores, es decir, a través de la vía sanguínea, al morderse también puede entrar, como está la saliva, puede entrar el virus al organismo de la persona. Y por vía interhumana. Vamos a ver, de persona a persona. Fases de la enfermedad. Entonces vamos a ver ya la fase de la enfermedad. Oye, hay alguien ahí que tiene el micrófono abierto y me está hinchando las guindas. Y así yo lo llego a agarrar ese micrófono abierto con el nombre de la persona, le va a pesar haber nacido. ¿Ah? Ya. Entonces decíamos que la fase de la enfermedad son las siguientes. Primero, un periodo de incubación de 3 a 45 días, promedio 18 días. Tiene una fase bastante larga de incubación. La fase prodrómica dura de 3 a 5 días y está integrada por fiebre, dolores musculares, dolores abdominales, dolor de cabeza, decaimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal nuevamente y diarrea. ¿Ya? Eso lo vamos a seguir viendo ya más detenidamente. Aquí lo vamos a anunciar. La fase cardiopulmonar de 8 a 10 días. Cae la presión, hay edema pulmonar y hay shock. La fase de diuresis de 10 a 15 días. Hay diuresis espontánea, resolución de la fiebre y shock. Fase de convalescencia 2 a 3 meses. Muy bien, entonces sabemos que esta enfermedad va a atravesar por varias fases, ¿no? Una de incubación, una prodrómica, una fase cardiopulmonar, una fase de diuresis y una fase de convalescencia, ¿no? Son las 5 fases, 1, 2, 3, 4 y 5. Sigamos entonces. Aquí tenemos los síntomas de forma ya más específica. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, fiebre, dolor de cabeza, que es la cefalea, escalofrío, vómito, dolor abdominal y dolores musculares. Son las mialgias, ¿no? Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como síndrome cardiopulmonar por antivirus, que puede llevar a la muerte. No existe tratamiento específico, los pacientes con síndrome deben ser asistidos en establecimiento hospitalario. Por eso ya lo vamos a ver cuando veamos tratamiento y prevención, ¿no? Lo importante entonces, fíjense que el cuadro clínico es bien similar a cualquier enfermedad de efecto contagiosa aguda, con fiebre, cefalea, escalofrío, vómito, dolor abdominal y mialgia, dolores articulares, ¿no? Pero después ya viene la parte más grave, es el síndrome cardiopulmonar. Es decir, produce una neumopatía, una neumonía difusa en los pulmones que después ya vamos a ver. ¿Cuáles son los síntomas nuevamente del antivirus? Fiebre, dolores musculares, dolor abdominal, dolor de cabeza y vómitos y dificultad respiratoria. Ahora, aquí, ante cualquier síntoma, concurrir de inmediato al hospital o centro de salud cercano, ¿no? Sería el mensaje de esta sintomatología. Diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Sospechar en pacientes en etapa de pródromo con antecedentes de exposición a roedor. Entonces, si no llega al consultorio un paciente, usted lo interroga, le hace la anamnesis, le pregunta, bueno, señor, ¿dónde usted vive? Papá, entonces le dice, yo vivo en tal ciudad de la zona rural de acá del oriente de Bolivia. Comencé con fiebre, ahora estoy con tos, falta de aire, dolores musculares, qué sé yo. Entonces ya usted comienza
a poner entre sus hipótesis diagnósticas que se pueda tratar de un hantavirus. Solicitar hemograma y radiografía de tórax. Lo primero, ¿no es verdad? El hemograma ya vamos a ver qué alteraciones presenta y la radiografía de tórax también. Después, sospechoso de infección de hantavirus, por si, qué sé yo, eso es más difícil, ya que le refiere a que ha estado en contacto con una persona, que tuvo una infección por un virus, qué sé yo, ¿no? Trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, recuento de glóbulos blancos aumentado con desviación a la izquierda, inmunoblasto más del 10%, linfocitos atípicos y o hemoconcentración. Bueno, el hemograma va a dar como toda enfermedad infecciosa, ¿no es verdad? En el recuento de glóbulos blancos va a haber una desviación a la izquierda. Cuando hay desviación a la izquierda, como ya hemos visto cuando vimos la parte de recuento de glóbulos blancos en la parte práctica, cuando yo le he dado a través de la diapositiva, es decir, hay desvío a la izquierda cuando hay aumento de los neutrófilos, pero de formas maduras, sobre todo. Bueno, supóngase, los neutrófilos están alrededor de entre 50 y 60% en el hemograma. Esa es la fórmula leucocitaria relativa. Pero tienen, por ejemplo, 80-90% de formas inmaduras, que son los callados. ¿La verdad? Entonces, cuando usted ve que hay muchos callados y mucho leucocitosis con aumento de los callados, entonces va a pensar en un desvío a la izquierda y va a pensar en una enfermedad infectocontagiosa de origen bacteriano o viral. Hay hemoconcentración también, o sea que el hematocrito es alto. En la radiografía de tórax, eso es lo más importante, se ve un infiltrado intersticial en alguno de los dos hemitórax, dependiendo de dónde esté localizado la lesión, si en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo, ¿no? Pero es importante, como le digo, porque la principal complicación de esta enfermedad es una neumonía y bronconeumonía por hantavirus. Evolución. La letalidad varía entre 30 y 50%. Entonces, fíjense que es una letalidad bastante alta. O sea, puede llegar hasta de 10 pacientes, pueden morirse 5. O de 10 pacientes pueden morirse 3. Ya 30% es una letalidad altísima. Imagínense 50%. Generalmente es mayor en mujeres esta letalidad. Los pacientes que sobreviven suelen ser dados de alta alrededor de 30 días después de haber iniciado la enfermedad. Los adultos presentan durante 2 a 3 meses decaimiento, cansancio, fatiga y escasa capacidad respiratoria. Entonces, fíjense que queda como secuela de esa neumopatía, que es complicación obligada de esta enfermedad, esa neumopatía difusa, una neumonía difusa. Entonces queda como secuela, fíjense que los pacientes hasta 3 meses con disnea, cansancio, fatiga y escasa capacidad respiratoria, si uno le hace una espirometría, por ejemplo, ¿no? Secuelas oculares también, puede agarrar a algunos nervios de los pares craneanos, ¿no? Y dar algunas secuelas en la visión. Secuelas acústicas, la hipoacusia sensorio-neural se puede atribuir como un fenómeno secundario a la hiperfunción o a la infección viral del nervio y estructura del oído medio. Entonces, tenemos las secuelas oculares y entre las secuelas acústicas tenemos la hipoacusia, que es la disminución de la audición. Entonces, ahí está, al decir afectado, el nervio acústico, ¿no? El octavo par. Y ataca el oído medio por lo tanto que es donde están localizados los filetes nerviosos de este par craneal. Sigamos. Prevención del hantavirus. Para evitar el contagio se recomienda evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones. Evitar que los roedores entren o hagan ruido en las viviendas. Hagan nido en las viviendas. Ventilar espacios cerrados, limpiar con agua y lavandina y humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo. Cortar pasto y maleza alrededor del domicilio. Evitar contacto directo con el roedor vivo o muerto. Entonces, evitar contacto directo con el roedor vivo o muerto. Entonces, eso sería uno de
de lo que se debe aconsejar a estos pacientes, ¿no? Sigamos. Medidas de prevención nuevamente. Acampar en lugares abiertos donde no existan evidencias de roedores y lejos de matorrales. Limpiar el área donde acampar. Tercero, de preferencia concurrir a camping autorizados. Cuarto, utilizar carpas con piso y enteramente selladas. Sexto, transitar por senderos o caminos habilitados. Y octavo, evitar recolectar frutas silvestres o leña, donde puede haber materia fecal, orina o alguna secreción, ¿no es verdad?, de estos roedores de cola larga. Entonces, a lo que le gusta hacer camping, ir es decir, a conocer lugares exóticos, etcétera. Ustedes saben que este hantavirus ya lo tenemos en Bolivia, y hay muchos casos que han aparecido en varios lugares, en parte de Tarija, en parte de Chapare, en la parte del Beni, en la propia Chiquitanía. Entonces es una enfermedad que está presente acá en la zona de Portachuelo, Buenavista, San Carlos, todo eso. Muy bien, hantavirus, medidas de prevención nuevamente, ya eso lo hemos visto. Vamos aquí al tratamiento, ¿ya? Las personas con hantavirus son hospitalizadas con frecuencia en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver si no está antes el diagnóstico. Ah, ya vimos el diagnóstico, ¿no? Ya vimos. Es decir, en el diagnóstico hemos visto que se hace básicamente... Ya, entonces en el diagnóstico habíamos dicho que se hacía, básicamente, se hacía un hemograma completo para ver si había trombocitopenia, para ver si había un desvío a la izquierda en la fórmula sanguínea. Le hacíamos radiografía de tórax, que era importante para ver si no tenían esa neumonía intersticial, que es característica del síndrome cardiopulmonar que atraviesan los pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces está correcto. Ahora nos toca, vimos prevención, ahora nos toca tratamiento. Las personas con hantavirus son hospitalizadas con frecuencia en la unidad de terapia intensiva, ¿ya? UTI. Fíjense que en otras partes le llama UCI, unidad de cuidados intensivos. Nosotros lo llamamos acá UTI, unidad de terapia intensiva. Tercero, los tratamientos abarcan oxígeno, como tiene esa neumopatía intersticial grave que le produce el síndrome cardiopulmonar, entonces el paciente está con una disnea bastante intensa, está con, es decir, con baja saturación de oxígeno, ¿no es verdad? Puede estar cianótico, etcétera. Entonces, oxígeno. Tubo de respiración o un respirador en caso grave. O sea, puede estar con oxígeno externo, con un tubo de oxígeno ahí al lado, o puede estar ya intubado con una respiración asistida, ¿no es verdad? Respiración mecánica. Un medicamento llamado ribavirina, este es un antiviral, ¿no? Ribavirina para tratar problemas relacionados con el riñón y reducir el riesgo de muerte. Fíjense que ya yo les repito siempre a mis alumnos en farmacología, es decir, los antibióticos son tremendamente efectivos en las enfermedades infecciosas por bacterias, ¿ya? Pero los antivirales no han mostrado pues efectividad hoy en las enfermedades virales. Yo les repito nuevamente, si eso fuera cierto que los antivirales funcionan en las enfermedades producidas por virus, el caso más típico es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hace 40, 50 años que sigue matando gente y nunca se encontró un antiviral efectivo contra esa enfermedad. Están los retrovirales que han aumentado un poquito la expectativa de vida, pero muy poco, ¿no? Lo que ha disminuido ha sido la transmisión vertical de la madre al feto, ha disminuido un 50% por el uso de los retrovirales, ¿no? Pero la expectativa de vida del propio paciente no ha aumentado mucho. Acá también esta ribavirina es un medicamento antiviral caro, carísimo, y la efectividad también no es aquellas cosas, no puede mejorar el tiempo de internación, qué sé yo, ayudar un poco a que
se pelee más con el virus, ¿no? Pero no hay así, es decir, efecto bien nítido, ¿no? De que mejore realmente el paciente. Relacionado con el riñón, reducir el riesgo de muerte. Tercero, las complicaciones del antivirus pueden abarcar insuficiencia renal y insuficiencia cardiorrespiratoria, que es lo que generalmente lo lleva a la muerte de estos pacientes, ¿no? Sigamos. Entonces, encontré aquí estos cuadritos interesantes donde van a ver ustedes en 4 cuadros de este mismo modelo. Vamos a resumir toda esta clase de antivirus. Entonces, aquí nos hace una pregunta. ¿Qué es el antivirus? Y nos responde al mismo tiempo y dice, el antivirus es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus del ANTA. Así se llama, virus del ANTA o virus ANTA. Se lo conoce más como virus del ANTA, pero virus ANTA. Eso es transmitida por ratones silvestres, principalmente los colilargos, por el virus que elimina en la saliva, las heces y la orina. Entonces, fíjense que ahí ya nos está diciendo en qué lugar, en qué secreciones de este roedor de cola larga se encuentra el virus. Entonces, saliva, materia fecal y orina. Tercero, produce 2 tipos de afecciones, fiebre hemorrágica con síndrome renal o el síndrome pulmonar por antivirus. ¿Ya? Entonces, aquí ya la he encasillado en 2 grandes síndromes, porque ya hemos visto las complicaciones principales del antivirus era insuficiencia renal o un síndrome cardiopulmonar que lo llevaba a la muerte. Entonces, fíjense que aquí las 2 complicaciones ya se las llama fiebre hemorrágica con síndrome renal, que lleva a la insuficiencia renal, y el otro, el síndrome pulmonar por antivirus, que es un síndrome cardiopulmonar y que llevaba a la insuficiencia cardíaca y pulmonar aguda y los mataba. Muy bien. Entonces, fíjense otro cuadrito donde ya nos hace otra pregunta. Es decir, nos responde a otra pregunta. ¿Cómo se transmite? La primera fue ¿qué era? Y ahora vamos a ver cómo se transmite en una forma resumida e interesante. Se transmite por inhalación. Cuando respiramos en lugares donde las heces o la orina del roedor infectado se desprende el virus. 2. Por contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados o por mordedura de estos mismos roedores. Y 3. Por vía interhumana a través del contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días o a través de la vía aérea. Entonces, si hay un paciente enfermo en una familia, probablemente hay que aislarlo, ¿no? Porque puede contagiar al resto de los miembros de la familia. O el personal de salud que está tratando, que está cuidando, el personal de enfermería, sobre todo a un paciente ya con antivirus, que está más propenso a infectarse. Muy bien, entonces vamos a la tercera figura. Prevención. Entonces, ¿qué es lo que se responde la prevención? Evitar que los roedores entren y hagan nidos en las viviendas, tapando orificios en puertas, paredes y cañerías. 2. Ventilar al menos 30 minutos los lugares cerrados y cubrirse con barbijo antes de ingresar. Entonces, todos esos lugares que tuvieron mucho tiempo cerrados y que son nidos de roedores en la zona rural, es decir, hay que abrirlo, dejarlo que se ventile y si hay que entrar inmediatamente hay que hacerlo con barbijo. Tercero, colocar huertas y leña o más de 20 a 30 metros de las viviendas, o sea, colocar huertas y leñas a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio. Entonces, o sea, limpiar esa zona alrededor de la vivienda, que tenga grama y que se pueda ver, pues, y que no haya nido de roedores. Porque si usted medio metro alrededor de la vivienda ya hay plantas, árboles, es decir, altos, grandes, y que se acumulen las hojas, la basura, entonces ahí también los nidos de roedores van a ser más frecuentes, ¿no? Entonces, eso con relación a la prevención. Entonces habíamos visto qué era, cómo se presentaba, cómo se va a prevenir
Y ahora vamos a ver el último cuadro que dice el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? No existe tratamiento específico. Asistir de forma inmediata al centro de salud más cercano. La atención inmediata evita riesgos y complicaciones. Entonces, fíjense que el paciente que tiene antivirus, que se le diagnostica de antivirus, normalmente el 50% va a terapia intensiva, donde hay que hacerle oxígeno externo o intubándolo con respiración asistida. Hay que hacerle ese antiviral para prevenir la insuficiencia renal, según algunos especialistas, pero son pacientes graves, como les digo, porque tiene dos tipos de síndrome. Un síndrome renal, que lo lleva a la insuficiencia renal aguda, y tiene un síndrome cardiopulmonar, o sea, que lo lleva a la insuficiencia cardíaca y pulmonar, y acaban con una baja saturación de oxígeno y con problemas de insuficiencia cardíaca global que lo lleva a la muerte, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que saber o tendrían que saber por lo menos con relación